Fíjense que estoy viendo aquí el nuevo reporte actualizado. Yo había hablado ya de esto hace no mucho tiempo, sobre cómo se va a vivir el tema, aquí está, el tema de la seguridad, de la violencia, de la participación, de la delincuencia organizada. Hay que decirlo, porque es una realidad, ¿no? Hoy uno de los grandes desafíos del proceso electoral mexicano sí es la intromisión del Estado mexicano con toda su fuerza, del presidente, de su partido, de los dineros que van a meter, sí, de los gobernadores afines a la 4T que van a hacer lo que sea, ¿no? Lo que sea para meter la mano hasta donde puedan en la elección. Pero hay otro tema que también es muy peligroso porque debilita la democracia, porque inhibe la participación, porque pone en riesgo hacia los mexicanos, que es la violencia y la intervención de la delincuencia, el manoseo de la delincuencia. Hay estados que son foco rojo, ¿no? Hay estados que son foco rojo y a los cuales hay que ponerle mucha atención y en los cuales hay que reforzar con seguridad y con estrategia. Voy a ir al despacho de Integralia, esta casa de análisis político muy prestigiada en la República, porque ellos tienen un reporte de la violencia política, ¿no? De cómo se está viviendo la violencia política. Ya, lamentablemente, ya algunas muertes de personas políticas vinculadas al proceso electoral. Y esto apenas comienza. Entonces, tocamos madera para que no sea la constante y para que no sea la noticia y para que no sea la realidad de nuestro país. Déjenme hablo con Armando Vargas, consultor de la Unidad de Riesgo Político de Integralia, a quien me da mucho gusto saludar. Mi estimado Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a todo tu auditorio también. Gracias, Armando. Bienvenido al Bajío mexicano. Desde el Bajío te mandamos un abrazo. A ver, ¿cómo está la fotografía al día de hoy? Sé que este reporte lo van actualizando, pero actualízame la fotografía al día de hoy, mi estimado Armando, desde el despacho de Integralia, de cómo se observa la violencia política en este arranque, porque ya ahora sí arrancaron el viernes pasado, ya hace una semana, qué rápido, el viernes pasado formalmente las campañas electorales en México. Sí, totalmente. Si bien es cierto que las campañas acaban de comenzar hace apenas una semana, pues el proceso electoral en realidad inició desde septiembre, y de septiembre al 1 de marzo nosotros hemos observado un incremento muy preocupante, muy claro y real de los incidentes de violencia política, es decir, de las agresiones en contra de funcionarios políticos y desde luego también de aspirantes o candidatos. Y no solamente me refiero, Héctor, a los homicidios, que desde luego son la forma de violencia más preocupante y de mayor impacto mediático, sino también de atentados, amenazas, secuestros y desapariciones. El balance el día de hoy es que, Héctor, cada 4 días están agrediendo a un candidato. Tenemos un promedio aproximado de 1.3 víctimas al día. Si se mantiene esta tendencia, con toda seguridad vamos a romper el récord de incidentes de violencia política que vimos en 2021 y probablemente también en 2018. Por eso en Integralia una de nuestras conclusiones es que es muy probable que este proceso electoral sea el más violento en la historia de nuestro país. Y esto es muy preocupante porque la violencia política, Héctor, no es el problema de fondo, sino la intervención del crimen en las elecciones, como bien señalabas al principio de este segmento. Y esto nos tiene que importar y preocupar como ciudadanos, porque al final del día la intervención del crimen deriva en la construcción de lo que en Integralia llamamos los regímenes criminales a nivel territorial. Grupos criminales que administran la política, la economía y las actividades sociales en general, subordinando o imponiéndose a los intereses pues de las personas. Entonces, el balance es que este problema va en aumento, aunque también hay que decir que hay entidades que son más afectadas que otras. Okay. Oye, Armando, a ver, nada más, por favor, perdí un poquito ahí la idea, la estadística. Me dijiste que ¿cómo es la estadística que me diste ahorita? ¿Cada día? Sí, hay un promedio diario ajá. de 1.3 víctimas. 1.3 víctimas al día en promedio. Ahora, sí. Dime. Víctimas en general, esto es funcionarios, políticos y aspirantes. Y si solamente extraemos el dato de aspirantes,
Actualmente, cada 4 días están atacando a un aspirante a cargo de elección popular. Qué cosa, qué cosa. Ok, a ver, después de esta fotografía, ahí está la fotografía, 1.3 víctimas al día vinculados con la función pública y particularmente con el tema de aspirantes, de candidatos, de candidatas. Cada 4 días hay alguna agresión. Vamos a regiones, Armando. Sé que el país es muy disímbolo, que el problema es global, lamentablemente en toda la República. Sin embargo, hay algunas regiones más rojas que otras. ¿Cómo está aquí el análisis? Sí, de hecho nosotros en nuestro primer reporte de violencia política ya advertíamos para este proceso electoral que habrían entidades en donde era más probable la violencia. En particular señalamos 6 entidades que son Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Chiapas y una más que es Guerrero, desde luego. Claro. Digamos que ese era el escenario. Y a día de hoy, después de varios meses de proceso electoral, la entidad que concentra el mayor número de víctimas en total es Guerrero, seguido de Michoacán. Pero el problema también es, digamos, diferenciado por el tipo de víctima, Héctor. Si consideramos el total de víctimas, todos estos actores relacionados con la vida pública, el estado más peligroso es Guerrero. Ahí la mayoría de víctimas tiene que ver con políticos y funcionarios públicos. Pero la entidad que concentra el mayor número de víctimas aspirantes es Michoacán. Y en general nosotros en Integralia estamos viendo que el problema de la violencia se está concentrando en la región occidente del país, parte del centro y el sureste. Ok, a ver, dame nada más un comentario. Ya me dijiste de esta lista. Bueno, está Jalisco, donde transmitimos ahora. ¿Cómo está Guanajuato? ¿Me das algún comentario breve de Guanajuato? Sí, Guanajuato, digamos que en este momento está en una posición intermedia baja en términos de violencia política. Muy bien, intermedia baja. ¿Querétaro? Querétaro está en una posición baja. Va, buenísimo, buenísimo. ¿Zacatecas? Zacatecas también está en una posición baja en cuanto al número acumulado de víctimas, no obstante, ha registrado víctimas de muy alto impacto. Ha tenido aspirantes asesinados y también ha sufrido familias de la clase o de la élite política de esa entidad, también han sufrido ataques. Sí, claro, recientemente de familiares del senador Monreal. Oye, ¿San Luis Potosí? San Luis Potosí tiene un nivel bajo de incidentes de violencia política, no obstante, es probable que en esa entidad en particular haya otros mecanismos de intervención del crimen que tienen que ver con financiamiento a campañas. Ok, o sea que no haya en sí violencia, pero que los grupos delincuenciales le están metiendo lana a la campaña para comprar votos, para movilizaciones, para coaccionar, ¿no? Es totalmente correcto, para movilizar a la población, para definir campañas, y esto es importante, Héctor, porque también en Integralia hemos venido insistiendo que si bien la violencia es el mecanismo más visible de intervención del crimen, no es el único, hay otros que son mucho más silenciosos, como el financiamiento, la movilización del voto, la amenaza, la imposición de candidaturas. Entonces, ese también es un problema que hay que estar tratando de observar. Claro, igualmente delicado y peligroso. Eso es lo que ocurre en San Luis, digamos, no tanto violencia, sino intervención a través de movilización, compra, dinero, etcétera. Es correcto, que es un caso muy similar al de Sinaloa. Imagínense nada más, ¿no? Ya comparados con Sinaloa, qué cosa. Oye, a ver, Armando Vargas, consultor de la Unidad de Riesgo Político de la Casa de Análisis Político Mexicana, Integralia, que está mapeando, digamos, el país en este marco electoral, mapeando el país sobre la violencia política y sobre la intervención de la delincuencia organizada en las elecciones. A ver, ¿cómo está? Ahora vamos al otro lado. ¿Cómo está el andamiaje jurídico, normativo, institucional para contrarrestar, para contener, ya no digamos que para evitar, por lo menos para contener de parte de las autoridades correspondientes en cualquier orden de gobierno, en cualquier nivel, federal, estatal, local? ¿Cómo lo ven en Integralia? Sí, Héctor, fíjate que una de las preguntas que nos hacen con frecuencia en diversos espacios, incluyendo a nuestros clientes de diversos sectores, es si este problema
va a continuar hasta el final del día de la elección, y nosotros siempre contestamos que lamentablemente no hay motivo para pensar que este problema se va a acabar, va a disminuir de manera clara de un día para otro. Y uno de los motivos por los cuales decimos esto es porque al día de hoy no hay protocolo que alcance para frenar la intervención del crimen. No hay, digamos, fuerza capaz de contrarrestar el poder de fuego del crimen organizado, claro, su capacidad de estrategia, su capacidad de reacción, digamos que su fortaleza organizacional. Recientemente, hace unas semanas, pues el INE anunció un protocolo de intervención en colaboración con las instituciones de seguridad, pero este tiene dos grandes problemas: un problema técnico y luego un problema, digamos, de concepción. ¿Cuál es el problema técnico? Que le van a dar protección a los candidatos que lo soliciten en función del nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo se va a definir con base en indicadores de incidencia delictiva principalmente. El problema es que estos indicadores, Héctor, no reflejan necesariamente la dinámica del crimen organizado. Hay municipios, hay territorios que casi no tienen delitos, pero son claves para el crimen y por eso se vuelven centrales para los grupos criminales y ponen en amplio riesgo a los candidatos. Ya hemos visto algunos casos, por ejemplo, el asesinato del aspirante a la presidencia municipal de Atixcac en Guerrero. Este es un municipio con muy poca incidencia delictiva, pero es clave para el cultivo de amapola. Entonces, digamos que al final del día las autoridades van a actuar con base en niveles de riesgo bastante irreales. Ahora bien, también es importante decir que en estos planes del INE, los actores municipales que han sido las principales víctimas históricamente y en este proceso electoral, van a quedar fuera de la protección federal, van a ser protegidos por los estados. Esto también es un problema, Héctor, porque yo no me imagino a un candidato solicitando protección de la policía que probablemente esté coludida o cooptada con el crimen organizado. Entonces, esto los pone en una zona de mucho riesgo. De mucho riesgo. Y en términos de concepción, pues regreso un poco al punto anterior, y es que la violencia no es el problema de fondo, sino la intervención del crimen, y el protocolo está dejando fuera otros mecanismos de intervención. Entonces, digamos que el andamiaje institucional, jurídico, de por sí tiene amplias lagunas, el andamiaje operativo todavía es más endeble. Oye, mi querido Víctor, Armando, perdón, tengo medio minuto. Ayúdame, por favor, con tu opinión. A ver, ¿qué le significa esto al país, a la democracia? Porque de pronto no lo dimensionamos con claridad muchas veces y esto es un tema delicadísimo. A ver, ¿qué podría pasar? ¿Qué le ha pasado a otros países? ¿Qué ha pasado con Colombia? ¿Qué ha pasado con Argentina? ¿Qué ha pasado con los lugares que ya conocen esta historia? ¿Qué le puede pasar a México si no confrontamos este tema con seriedad? El diagnóstico concreto, que es muy demoledor, es que en varias regiones a lo largo y ancho del país nuestra democracia es una democracia cautiva, secuestrada por grupos criminales. ¿Cuál es la implicación de esto? Que cada vez vamos a tener más territorios controlados por grupos criminales y menos territorios en donde impere el Estado de Derecho, la aplicación de las leyes, y va a ser muy difícil recuperarlos. Y en el largo plazo es probable que, bajo el control de los grupos criminales, pues los mercados ilícitos se diversifiquen, los conflictos entre grupos criminales sean todavía más violentos y ya haya necesidad de escalar la violencia hacia otros niveles de gobierno. Esto es al Estado e incluso a ámbitos federales. Ya tenemos varios signos actualmente, ya vemos ataques a círculos cercanos de gobernadores y gobernadoras. Entonces, la implicación es que, digámoslo así, la estabilidad democrática corre un riesgo, y esta elección no es el riesgo para este año, es un riesgo para las próximas décadas. Por eso es muy importante atender este problema. Muy bien, querido Armando, pues seguimos revisándolo juntos. Este reporte lo van a sacar con frecuencia y te busco para mantenerla actualizada a la audiencia. Te agradezco mucho, mi querido Armando, gracias. Gracias, Héctor, un abrazo, excelente fin de semana para todos. Igual para ti, buenas noches, vamos con los deportes. Así en el deporte.
La pelota en dirección hacia el jardín derecho. Así las cosas. Miguel Torres, ¿cómo estás? Bueno, pues ahí, qué delicado, ¿no? Qué delicado que la democracia esté cooptada, ¿no? Por la delincuencia organizada. Qué triste. Primero, qué panorama tan desolador. En eso tendría que estar el gobierno mexicano, en todos sus niveles, no en el tema electoral, comprando votos y mapacheando, porque además, pues, muchas de las cabezas del gobierno mexicano vienen de las épocas de la mapachería en las elecciones, ¿no? Se las saben bien. Y pues no, el tema es ganar la elección y esto de la violencia no les interesa.